Shalom a todos los hermanos, este es Shua.tv, es un placer siempre estar con ustedes y como siempre digo, es una bendición de poder compartir con ustedes las proezas y la grandeza de nuestro Elohim para, para, para toda la humanidad en referencia al Evangelio. En esta tarde vamos nosotros a hablar acerca del libro de Gálatas, continuando nuestra introducción y también entrando, si pues tenemos el tiempo, en el capítulo 1 del libro de Gálatas. El libro de Gálatas tristemente se ha convertido en un libro en la cual, o una carta en la cual muchas personas, cuando comienzan a seguir la Torá, causa mucho problema. Yo recuerdo en el 1999, cuando yo comencé mi carrera en la Torá, algo que ocurre es que habían tantos argumentos, tantos y tantos argumentos, que yo no leí el libro de Gálatas casi por 6 años. Yo quería educarme en la Torá, en el contexto, y porque leía el libro de Gálatas, entonces no entendía, porque yo venía todavía con una mentalidad del sistema religioso. Yo conocí una persona que nunca tuvo un entrenamiento teológico o bíblico o religioso. Y yo recuerdo que mientras hablábamos con esa persona acerca de justicia, acerca de la fe, acerca de justificación, esas cosas, agarró el libro de Gálatas, lo leyó y dijo, pues ¿cuál es el problema? Lo pudo entender. Esa persona entendió el libro de Gálatas. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que tú puedas entenderlo tan rápido? Y la persona me dijo que ella no tenía una educación teológica del sistema religioso y pudo entender la carta por su contexto, no por lo que le habían inculcado en la religión. Y eso a mí pues me ayudó a poder decir, entonces tengo que mirar un poquito más al contexto de la carta en vez de tratar de definir la carta de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a la forma que me moldearon en el sistema religioso. Yo creo que ahí es donde entra el problema. Cuando nosotros queremos continuamente, constantemente tratar de definir los términos bíblicos basado en el entendimiento teológico de una denominación, o pentecostal, o bautista, o lo que sea, ¿no? Y yo creo que cuando entramos a las raíces hebreas, comenzamos a hacer lo mismo con la Torá. En la Torá la estudiamos, pero en el contexto del sistema religioso de la cual salimos. Y por eso es que hay diversos tipos o diversas ramas de las raíces hebreas, o del mesianismo, o de los que siguen Torá, o como usted se quiera llamar. Pero lo que yo trato de hacer, lo más posible, es tratar de ir directamente al contexto para eliminar un pretexto. ¿Okay? El contexto de lo que estamos leyendo es muy importante. Entonces, yo les voy a citar 2 libros que estuve leyendo para para mi estudio. Uno se llama Paul, in Other Words, A Cultural Reading of His Letters. Pablo, en otras palabras, la lectura cultural de sus cartas. Jerome Neary, un libro muy bueno. Y de aquí muchas de mis notas que voy a utilizar hoy las pude leer en el avión cuando iba hacia Portland y cuando regresé. Pude hacer un estudio y muchas de las notas las voy a presentar hoy. Estoy leyendo el libro todos los días porque de verdad me está ayudando en un aspecto cultural de lo que es topografía y cosas así, antropología y cosas así. También se encuentra este libro que se llama Social Science Commentary, de las cartas de Pablo by Bruce Malina y John Perch. ¿Okay? Un libro muy interesante. No todo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Pero son personas que escriben en el contexto de honor y vergüenza, primer siglo. Por ejemplo, mire, en esta página, todo lo que están viendo me gustó, pero en este párrafo no me gustó. Iba en contra de unos principios de la Torá, ¿okay? Entonces, pues yo le pongo una X, pero sigo leyendo las cosas que puedo aprender de ella. Tenemos que aprender a discernir y a entender que no todo el mundo va a estar de acuerdo con uno y viceversa, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de quién era Pablo. Y es basado en algo que leí en este libro que me hizo pensar en el argumento que él estaba haciendo aquí. Me hizo pensar a mí de quién era Pablo, cómo pensaba Pablo, cómo él percibía el mundo donde él vivía, cuál era su mentalidad. Y empecé a leer y empecé a verificar, empecé a buscar en el avión. Tenía 4 o 5 horas para viajar allá. Y aproveché el tiempo para estudiar en el avión. Y creo que saqué algo bien interesante que me gustaría compartirlo con ustedes. Que yo pienso que si nosotros empezamos el aspecto cultural de una persona determina
behavior, la forma que se maneja, en la forma que piensa, en la forma que hace algunas cosas. Te voy a un ejemplo. Yo estaba viajando a Australia y a Nueva Zelanda, y cuando voy al baño en el avión, yo veo que había una instrucción de cómo sentarse en el baño. Y a mí lo encontré jocoso, ¿no? Porque yo pienso, wow, pero tienen que poner una fotito cómo sentarse en el baño. No tiene lógica. Y me puse a pensar de la audiencia en la cual ellos están hablando. La cultura de la cual ellos están hablando. Así ha habido una gran influencia musulmana entrando a Australia y a Nueva Zelanda. Y muchas personas del tercer mundo, de musulmanes, ellos, por ejemplo, cuando yo estuve en Grecia y yo fui al baño, lo que había era un hueco. Un lugar donde poner tus pies y un hueco en el piso. Entonces, ¿por qué? Porque la forma que las personas en ese tiempo iban al baño en Turquía es muy diferente a como van hoy. Pues eso ocurre en todo el mundo occidental, oriental, el mundo oriental, perdón. Entonces, estas personas ahora están entrando a un mundo con un pensamiento occidental y ellos tienen que aprender cómo manejarse. Por ejemplo, cuando uno va a Jerusalén y tú vas a un baño donde viven los palestinos, no tienen papel de toilet, no tienen papel de baño. Tienen una manguita ya con agua y ya. Porque no usan el papel de baño, sino usan agua, ¿ok? Entonces, la cultura explica estas cosas. Entonces, muchas veces, bíblicamente, cuando leemos algo que tiene que ver un aspecto cultural antiguo, no lo conectamos. No podemos discernir a la audiencia, el contexto. Pablo, en sus cartas, muchas veces nosotros no entendemos lo que Pablo está diciendo porque nunca nos preocupamos por el ambiente cultural donde él se crió. Entonces, Pablo, como un judío, él percibía el mundo desde el punto de vista de un orden y un caos. Pureza e impureza. Pureza moral, pureza ritual. Impureza moral, impureza ritual. Había mandamientos, habían espacios sagrados, estaba el templo. Y cuando se encontraban todos esos requisitos de una cultura, y por cierto, cuando tú comienzas a leer en el antiguo Medio Oriente, igual como en Israel y en el Mediterráneo en el primer siglo, te das cuenta rápidamente el conflicto de culturas entre los griegos contra los judíos, los romanos, el helenismo, y ahora entra un conflicto de culturas, que eso era lo primordial. El problema primordial del primer siglo eran que los judíos tenían una cultura completamente opuesta al helenismo, en la forma que el mundo antiguo funcionaba. Entonces el mundo judío piensa en un orden completo, ¿ok? Y el mundo antiguo, su orden es basado en cómo adoraban a sus dioses. Y cuando nosotros entonces comenzamos a entender el panorama bíblico y la narración en su contexto panorámico, cultural, geográfico y antropológico, entonces ahora podemos ver un poquito mejor qué y cuál era el argumento de Pablo. ¿Qué está lidiando? ¿Qué está hablando él? ¿Por qué hablaba de esa forma? Y eso es algo que quería introducirles a ustedes hoy. Y hoy nos vamos a basar un poquito acerca de eso. Hay un problema en la carta de Pablo. Tenemos que investigar quiénes son los que están causando el problema y el por qué. ¿A dónde es que están yendo esas personas que están causando el problema? ¿A Israel o a la dispersión? ¿Dónde se encontraba la dispersión? Tenemos que entender estas cosas. Hay un libro bien interesante, voy a ver si lo consigo aquí rapidito. ¿Ok? A ver si lo puedo conseguir rapidito. ¿Ok? Me dan un segundo porque me gustaría que lo vieran. Un libro que me gustaría que ustedes consideraran, no sé si lo tenemos en inglés, ¿no? Está en inglés, pero no sé si está en español o me gustaría que lo buscaran o algo. Pero se llama Toleration. Si tú lo buscas, como esto es una clase de estudio, quiero enseñarle estas cosas. Es un libro, voy a ver acá. Lo estaba leyendo este fin de semana porque yo hice una pregunta la semana pasada en el estudio. Aquí está. Este libro es bien interesante. Y el libro se llama, aquí, por cierto, aquí lo tengo todas las notas que estaba haciendo. Se llama The Legal Position of the Jews Within the Roman Empire. La posición legal de los judíos en el Imperio Romano. Y lo que me interesó mucho a mí era
¿Por qué? ¿Por qué toleraban los judíos? ¿De dónde salieron todas esas cosas? ¿Ok? ¿Y por qué se hacía? ¿Por qué era que ellos tenían privilegios? ¿Y de dónde salió? ¿Cuáles eran los privilegios? ¿Cómo era que se manejaban a favor de los judíos y en contra de los judíos? Todo eso tenemos que entenderlo. También se encuentra este otro libro que lo estaba leyendo porque hice la pregunta acerca de Nero. Se llama Divine, mío, aquí. No. Imperial Source, no. Se llama Divine Honors. Y yo me tomo el tiempo de enseñarle los recursos porque es importante que sepan ustedes de dónde yo los saco, ¿no? Este libro que se encuentra aquí, Divine Honors, fue bien interesante porque habla acerca de cada uno de los emperadores, ¿no? Y los emperadores, cada uno de los emperadores. Entonces, aquí habla acerca de lugares del culto imperial, los sacerdotes, y la veneración pública en Atenas. Y habla de un montón de cosas aquí. Te enseña acerca de algunas cositas acá. Pero cuando yo empecé a buscar acerca de los emperadores, quiénes eran los emperadores y de dónde salían, cuál era el tiempo de los emperadores, ahí fue cuando me pude dar cuenta acerca de algo bien interesante que no me había dado cuenta. ¿Okay? Y era que Nero vivía en el año, perdón, Nero fue emperador del año 54 al año 68. ¿Ok? Entonces, 13 cartas, cuando yo busqué esa información, porque yo quería saber quién era el emperador durante el tiempo de Gálatas. Esto es sumamente importante, porque Nero fue el tirano más grande de prácticamente de la historia de Roma. Él hizo persecución de los creyentes en Roma, ¿no? Entonces hubo mucha tribulación en Roma en ese tiempo. Y cuando yo me puse a investigar la información de Nero, del 52 o 54 de la era común al año 68 de la era común, ese lapso de tiempo en la cual él fue el emperador, se me ocurrió y yo dije, wow, ¿cuántas cartas del primer siglo, cuántas cartas de Pablo fueron escritas dentro de ese lapso de tiempo? De los 13 años, del tiempo de enero, del 54 al 68, ¿ok? Que son 14 años, ¿no? Entonces, estamos viendo que cuando investigamos información, me di cuenta que habían 13 cartas que fueron aproximadamente escritas durante el lapso de tiempo a la cual Nero era el emperador de Roma. Hermano, mire, le digo algo. Ahora, cuando usted lea las cartas de Pablo, específicamente esas 13 cartas de Pablo, por favor considere el ambiente sociopolítico que estaba ocurriendo en contra de los creyentes y lo que estaba ocurriendo y la persecución en ese tiempo. Sumamente importante para entender el vocabulario del por qué Pablo se manejaba y hablaba de algunas cosas específicas. Y eso nos va a ayudar a entender. Vamos a hablar acerca de Pablo un poquito más aquí. ¿Quién era Pablo? ¿De dónde proviene Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo? Sabemos que Hillel era el abuelo de Gamaliel. Hillel era el líder de una de las sectas farisaicas en el primer siglo y Gamaliel era el nieto y era el presidente del Sanedrín. Y sabemos de acuerdo a la Biblia que Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. Quiere decir que era un estudiante directo de Gamaliel. Sabemos ahora que Pablo era de la casa de Hillel, que era un poco más amigable a los gentiles que la casa de Shammai. El mundo judío ve el mundo judío observa al mundo de un punto de vista muy diferente a como el mundo observa al mundo judío. ¿Okay? El mundo judío ve al mundo como el lugar donde Dios separa la humanidad por los judíos. En otras palabras, están los judíos aquí, y el judío moderno específicamente, están los judíos acá, somos el pueblo escogido, tenemos la Torá, y todo el mundo es impuro. Y por un lado sí tienen razón. El problema es porque el Eterno escogió a Israel para ser una nación santa. El problema es que ahora el mundo judío tiene un mandato, tiene un trabajo, tiene una obligación a la humanidad de llevar el evangelio, las buenas nuevas de libertad, a toda la humanidad y no restringir
el árbol de vida solamente a un grupo de personas, sino extender justicia a toda la creación. ¿Con qué propósito? Para establecer la tierra de nuevo como el espacio sagrado de eterno. Y para que la tierra de nuevo pueda soportar o aguantar la presencia del Eterno, para que eso ocurra, entonces la tierra tiene que convertirse en el templo de nuevo. Entonces, mira qué interesante. Y mucho de esto lo agarré de este libro, Paul in Other Words. ¿Ok? Y quiero mostrarles esta información porque creo que es importante. La creación, y yo siempre he venido diciendo, por cierto, que nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, como usted le llame, si usted no considera el estudio del templo. ¿Ok? Si no consideramos el estudio del templo, no vamos a entender las cartas de Pablo. Pablo estaba verdaderamente entrenado y vivió en Israel y vio el templo, entendía estos principios que nosotros no entendemos. Entonces volvemos y repito, queremos entender a Pablo por los ojos de la denominación que nosotros tenemos. Pero tenemos que regresar a ver a Pablo por los ojos del mundo donde él vivía, para entender cómo él pensaba. Ya cuando usted sabe cómo él piensa, lo que él percibía santo, lo que era puro, lo que era un mandamiento, lo que no es un mandamiento, y cómo vivía un judío y su percepción del mundo de donde él vivía, de acuerdo a la Torá, entonces Pablo no se puede apartar de la Torá, porque esa es la base y el fundamento, y el templo era el lugar céntrico que le enseñaba todos estos principios. Sin el templo no podemos entender la Biblia, y eso lo he dicho y siempre lo diré, y mientras más lo estudio, más lo verifico y más es verdad. Entonces, Pablo como judío entendía lo que era el orden y el caos. Todo en Israel tenía que ver con orden y caos, puro e impuro, santo y profano. Si tú traías una imagen al templo, causabas caos, porque el templo es el microcosmo de la creación. ¿Okay? Entonces, una imagen de algo creado, la traes al templo, creaba caos. Y era una profanación de lo santo que Dios separó. ¿Okay? Si tú traes un animal impuro y lo sacrificas en el altar, eso causaba caos. La presencia de Dios se apartaba y traía impureza. Quiere decir que la creación, para entender esto en el templo, tenemos que regresar nosotros a la creación. Porque la creación define estos mapas de pureza, impureza, santo y profano, y separación de algunas cosas que el mundo judío entendía basado en el templo, basado en la Torá, basado en la creación. Todo está conectado. Espero que estén conmigo, ¿ok? Entonces, la obediencia en la Biblia refleja el estatus de orden. Si tú tienes obediencia en la Torá, hay orden, hay provisión, entiendes lo que es santo, entiendes lo que es profano, entiendes lo que es pureza moral y pureza ritual. El pecado lo que trae es una separación de lo santo y causa una impureza ritual o en este caso moral porque no hay templo. Trae caos a tu vida. El adulterio trae caos. Cuando hay adulterio, ¿qué ocurre? Hay separación entre la pareja, hay caos en la familia, hay división en la casa, o que alguien se tiene que ir, y hay una completa separación de la comunidad como tal, en el caso de la familia, y el convenio. Eso comenzó en Génesis. Cuando Adán cometió pecado, hubo un caos. ¿Cuál fue el caos? La maldición. ¿Cuál fue la maldición? El exilio y la muerte. Ya no puede Adán morar dentro del orden perfecto de Dios, pero que el Elohim quiere que Adán more o la humanidad more dentro de su orden. Y ahí comienza el plan de redención, donde el Eterno establece un plan para que toda la humanidad pueda regresar al espacio sagrado. Pablo está relatando la forma que el Eterno ha restaurado ese plan y lo ha llevado a cabo a través de Yeshua para que no solamente Israel pueda entrar al espacio sagrado, pero también que toda la humanidad sea restaurada. Pero tiene que haber un orden. Una persona que viene de las naciones tiene que aprender lo que es el orden bíblico y lo que es el orden de Dios y la santidad de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo a través de sus cartas. Entonces, santidad
es orden. El Eterno establece su santidad en la creación. Él explica lo que es separado para él, porque eso es lo que significa Kadosh Kedushim. Kadoshim significa separación. Entonces, la santidad es el orden. Él establece un orden desde el principio. Y él dice, este es mi orden y lo que él define como santo. Nadie puede cambiar lo que él define como santo. Y por eso es que Pablo está retando a los líderes de Jerusalén. No porque Pablo no quiere que los gentiles guarden la Torá, sino porque ellos están separando fuera del plan original de lo que era santidad para el Eterno. Te voy a dar el ejemplo. Si vamos a Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15 lo vas a ver. Espero que la están pasando bien y estoy tratando de ir lento porque quiero explicar esto muy bien aquí. Si me da el tiempo solamente para enseñar esto nada más, pues lo hacemos. Porque no quiero ir muy rápido que después no entendamos y esto es sumamente importante. Déjame ir aquí rapidito para que ustedes puedan leer conmigo. Entonces, si vamos a Hechos capítulo 15, y esto lo vamos a cubrir ahorita de nuevo, pero estamos viendo que los que descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Okay? El problema es que la salvación no viene por la circuncisión. La salvación es el regalo del rey. Entonces Pablo está corrigiendo a los líderes porque ellos quieren que las personas entren al evangelio forzados a comprometerse a un convenio sin entender las condiciones de la santidad de Dios. Tienes que hacer circuncisión sin entender lo que se requiere de ti. Pablo está diciendo no. Y por cierto, la congregación en Hechos 15 estuvo de acuerdo. Dice, no vamos a darle más a estas personas más de lo que ellos pueden hacer, que comiencen con estos pasos básicos. Pureza moral. Adulterio, sangre, idolatría, cosas así, ¿no? Entonces, la santidad del Eterno, yo quiero que de verdad podamos entender esto juntos, ¿no? Es que la santidad del Eterno la determina Él. El mundo hebreo se supone que mantenga vigente la santidad del Eterno a través del ejemplo de nuestra vida cotidiana. Pablo ahora se encuentra con un reto. Pablo tiene que ahora visitar países paganos. Entonces se encuentra con el reto, aunque en Roma había muchos privilegios para los judíos, en la cual un judío observante podía observar la Torá en ese mundo pagano, porque se le facilitaba un lugar donde comer comida kosher. Se le facilitaba el derecho de poder tener coligia, que era para reunirse en grupos en la sinagoga. Él podía pagar el medio ciclo, él podía guardar las fiestas, él podía ir a Jerusalén si quería. Quiere decir que los recursos para un judío de observar la Torá sí estaba vigente y eran permitidos en el Imperio Romano. Pablo entendió esto. Pero cuando el pueblo judío rechazó el evangelio, no todos, pero la mayoría, Pablo se recurre ahora a los gentiles. Y ahí es donde entra el reto. Porque los gentiles no tienen la misma libertad que un judío en el mundo de Roma podía tener. Un judío libre, ¿no? O un judío que tenía recursos. El gentil no tenía ciudadanía. El gentil no tenía recursos. Entonces, ¿cómo ahora podemos nosotros mostrarle a ese pueblo gentil que ellos pueden entrar al evangelio, a las buenas nuevas, pueden recibir libertad y ser liberados del pecado de la muerte, en este caso de la muerte? Y cómo Pablo va a utilizar el mensaje de las buenas nuevas para enseñarle a un mundo completamente pagano, separado de la santidad de Dios, del orden de Dios. ¿Qué va a utilizar él para poder enseñar a un pueblo que no entiende la santidad de Dios lo que es santo versus lo que es profano? Él va a utilizar lo que todo el mundo podía entender, el templo, porque el templo es el microcosmo de la creación. El templo refleja lo que hay separaciones de gente, separaciones de sacrificio, separaciones de los tiempos sagrados. Eso también se encontraba en la creación. Cuando conectamos la creación, Génesis, con el templo, entonces entendemos por qué el tabernáculo y entendemos por qué Pablo ahora enseña un vocabulario del templo a un mundo pagano, aunque ellos vivían en un mundo ritualmente impuro y moralmente impuro. Entonces el reto es,
¿Cómo ellos pueden vivir ritualmente puros en un mundo pagano cuando el templo estaba tan lejos en Jerusalén que ellos nunca a lo mejor iban a poder llegar allá? Pablo entonces empieza como a decir, pues entonces podemos nosotros enseñarles a ellos los conceptos de santidad, el orden de Dios, pero con la condición de que ellos todos estén moralmente puros. Ellos no pueden comprometer la pureza moral. ¿Ok? Y lo demás se puede aprender poco a poco. Comienza con la pureza moral y después él enseña lo que son los rituales para poder entender lo que es el espacio sagrado de Dios, lo que es oración, lo que es la familia, cosas así, la Torah. Entonces, ¿cómo podemos definir estos términos? La santidad o la separación es el orden de Dios, del caos. ¿Dónde podemos ver nosotros esto en la creación? La tierra en su orden y función enseña la santidad de Dios. Voy a repetir eso. La tierra en su orden y función enseña la santidad de Dios. En la creación, cuando tú ves la tierra como Él estableció la función de la tierra, podemos ver cómo el Eterno establece su santidad. Vamos a definir lo que es santidad. Santidad, kadosh, means separación, que santificó algo. Esta copa la separé para el agua que estoy tomando hoy. No para jugo, no para leche, sino para agua. Está santificada para mi uso hoy. Ahora, cuando se lave y se ponga ya de nuevo en la cocina, se convierte en una taza que pertenece a mi casa, pero es común que cualquier persona en mi casa tiene el permiso de tomarla. Ok, entonces, cuando nosotros vemos la creación, vamos a hablar acerca de la creación y como hay un mapa de creación, vamos a llamarle mapas de creación, unos conceptos, por ejemplo, los tiempos, las cosas que Él creó, los lugares, la dieta, el rol y estatus. Vamos a definir eso. Si vamos a referencia a los tiempos, está el día, la noche, la semana, los sazones, que es el fundamento del calendario. ¿Okay? El calendario bíblico proviene de los días, de la noche, de la semana y los sazones. Sabemos que el Eterno separó el cielo y la tierra y entonces Él puso el sol para que rigiera sobre el día y la luna por la noche. Y entonces están los sazones y las fiestas sagradas de acuerdo a los sazones. El Shabbat es de acuerdo a la puesta del sol y a la salida del sol. O que a la puesta del sol en este caso. Y entonces tenemos nosotros que los tiempos sagrados se determinan por los tiempos que Él estableció en la creación. El templo y la función de la creación están juntas en este caso. Las cosas que Él creó, por ejemplo, los animales, las aves, los peces, lo limpio y lo impuro. Siempre hay una separación porque un animal impuro no puede ser sacrificado en el templo. Quiere decir que así como los animales tuvieron una función en la creación, y lo vemos en la historia de Noah, en la cual Él escogió 2 animales de los impuros, una pareja de los impuros y 7 de los puros, porque tienen una función diferente. Quiere decir que en la historia de la nueva creación, la historia de Noé, estamos viendo cómo el Eterno está separando su creación, uno para pureza y uno para impureza, uno para santidad y uno para lo que no es santo. Está haciendo separación. Recuérdate que eso es lo que va a ocurrir. El tema principal de Pablo es cómo es que un pueblo separado de Dios ha podido llegar y ser justificado, a ser aceptado, ¿ok? Dentro del reino. Entonces está usando patrones de la creación, vocabulario de la creación, una nueva creación, todos somos uno, cosas así. Y también el vocabulario del templo para enseñarnos a nosotros la función del evangelio, de la restauración del orden cósmico de Dios en la tierra. Entonces, tercero, lugares. Están tiempos, cosas, lugares, dieta, rol y estatus. Todo está delineado en la creación, en Génesis. Los lugares, separar las aguas de la tierra, seco y mojado, en la creación. Él separó las aguas de la tierra, seco y mojado. Esa misma separación la vamos a ver en el templo, donde están los sacerdotes, están los israelitas que pueden llegar hasta cierto lugar, las mujeres hasta cierto lugar, los gentiles hasta cierto lugar. Es el mismo patrón. Él está utilizando la separación de la creación y utiliza el templo para delinear esas cosas. Y el rol y estatus. ¿Ok? Como el Eterno lugares, separación de aguas de la tierra, seco y mojado. Estamos viendo también la dieta. Esto es importante.
La dieta fue establecida de Génesis. No estamos hablando de qué comer. Estamos hablando, bueno, sí, de qué comer y también de cómo ofrecer en el templo. Cada animal tiene su dieta. ¿Ok? Los animales como un león que come que come carne, y están los animales que solamente comen hierbas o comen granos. ¿Ok? Restricciones entre el mundo animal y el humano. ¿Ok? Hay unas restricciones. El hombre come ciertas cosas. ¿Ok? El animal, algunos comen ciertas cosas. Hay una separación. En el templo era igual. Unos animales se pueden ofrecer, otros animales no. No se podían ofrecer. Unos eran aceptados y otros no eran aceptados. Por ejemplo, tú no ves, generalmente, tú no ves un animal que come, que come carne comiendo granos. Porque el cuerpo de ese animal está creado para esa función. ¿Ok? Entonces, el animal que come granos está creado para proveer comida para esa función. Entonces, por eso es que los animales limpios en la Biblia todos son basados que no comen animal, no comen sangre. ¿Ok? Y eso es lo que podemos consumir nosotros. Y por último, el rol y estatus. En la creación, Dios establece el patrón y jerarquía entre las criaturas y humanidad. Hay una separación. El cielo rige sobre la noche. Sobre el cielo rige, hay una jerarquía. El cielo rige sobre todo. ¿Ok? Dios obviamente tiene toda la soberanía, sabemos eso. El cielo rige sobre la noche. ¿Ok? El sol rige sobre el día. Y en tierra seca, Dios le da la jerarquía y dominio a Adán. Entonces, el cielo rige sobre la noche, el sol sobre el día, y en la tierra seca, el que rige allí es Adán, sobre todas esas cosas, sobre toda la humanidad, ¿no? Le da función a la creación. Hermano, tú estás diciendo, usted dirá, pero ¿por qué está leyendo esto y conectando? Porque este es el mundo de cómo percibía Pablo. Pablo percibía el mundo de acuerdo a lo que era, de acuerdo a su mentalidad judía, como él entendía las cosas, lo que era un orden, lo que era el caos. Que para Pablo, estas personas que descendieron de Jerusalén estaban causando un caos al plan de restauración de Elohim. Y él está trayendo corrección. ¿Ok? Entonces, el templo de Dios. Ahora vamos a conectar el templo. ¿Ok? El templo es un mapa de ¿qué? De tiempos, lugares, cosas y personas. Igualito que en la creación. ¿Ok? Por eso es que Pablo utiliza mucho el vocabulario del templo y conectándolo con la humanidad, con el hombre. Así como en el templo no se ponía un cerdo en el altar, nosotros no comemos cerdo. Así como uno guardaba, en el templo se observaban las fiestas, así nosotros guardamos las fiestas. ¿Okay? Así como había una separación en la creación entre el mundo animal y entre el mundo humano, también hay una separación en el templo. Hay unos animales que se pueden ofrecer, otros animales que no se pueden ofrecer. Hay algunos humanos que pueden entrar al templo y hay unos humanos que no pueden entrar al templo. ¿Basado en qué? ¿En separación de haciendo distinción de personas? No, en separación de que un pueblo sagrado separado solamente podía estar en el espacio sagrado de Dios. Mientras que el mundo, especialmente en este caso un extranjero, sí tenía acceso a entrar al reino, pero de acuerdo a los estatutos del rey y los mandatos del rey para santificarse. Tú eres extranjero, quieres entrar al espacio sagrado de Dios, observa el Shabbat, porque representa el reinado y la soberanía de Dios en la tierra. Tú quieres entrar al reino, observa Pesaj, representa la redención de Dios en la tierra. Tú quieres entrar al reino, observa Pentecostés, porque es el día cuando dio la libertad y su justicia en el monte Sinaí. ¿Quieres observar la Torá? Entonces entra y guarda Yom Teruah, porque el día de trompetas es el día cuando se entrona o hay coronación de rey. El día de Yom Kippur, cuando el rey hace juicio. Las fiestas de tabernáculo, cuando el rey celebra lo que es la restauración de los dispersos dentro de Israel para celebrar el entronamiento de Dios por 7 días. No, en realidad no es muy difícil. Pero si no conectamos la creación con el templo, no vamos a entender a Pablo y en sus cartas. No lo vamos a entender.
¿Okay? Eso es algo que me gustaría sugerirles a ustedes. Por eso estoy presentándolo de esta forma, para que tengan otro punto de vista y otra perspectiva acerca del mensaje que Pablo está tratando de llevar. Entonces, vuelvo y repito, el templo es un mapa de los tiempos de Dios, de los lugares, de las cosas y personas. Vamos a cubrir eso. Dios expresa su divinidad, ¿okay? O su santidad a través del templo y a través de una serie de mapas rituales. ¿Okay? Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de cosas, ningún animal impuro se ofrecía en el altar. Solo animales puros que se consideran santificados para él. Por eso el libro de Levíticos te explica acerca de los animales que se pueden aceptar en el altar. Si nosotros vamos en contra de esos mandamientos, entonces estamos rebelándonos en contra de la voluntad del Padre y estamos ahora usurpando la santidad de Dios por lo que nosotros pensamos que es santo. Si Dios te dice no comes cerdo y tú comes cerdo, tú rechazas la santidad de Dios y estás ahora estableciendo tu propia santidad porque tú quieres separar algo para ti cuando Dios no lo separó para ti. Ahí es donde entra lo que es la obediencia para crear orden. ¿Cuál es I'm forgetting Spanish today. ¿Cuál es el punto final de todo esto? Que si comes los animales impuros, la posibilidad de enfermarte es mayor que si comes a los animales puros. Okay, ahora sabemos que el enemigo ha tratado de profanar todo tipo de animal. Porque el enemigo sabe que el Eterno estableció los animales puros, permisibles para uno comer, para que nos ayude a nutrirnos. Entonces el enemigo no puede cambiar la estructura del ADN de los animales puros. Y lo que él puede hacer es profanar esos animales con la ciencia y la tecnología que estamos viendo hoy día, que hasta los animales puros ahora se convierten en muchos de ellos no se pueden digerir, no se pueden comer tampoco, porque le han puesto tantas hormonas y cosas que causan daño al cuerpo. Pero el animal, como el cerdo, igualito al cerdo, no tienes que cambiarle nada, porque ya eso el Eterno lo separó para que se hiciera otra cosa, para que fuera otra cosa, para que tuviera una función diferente, no para el consumo común, sino para que tuviera una función como el basurero de la tierra, ¿no? Ok, entonces, también el Eterno establece sus tiempos específicos que definen la santidad de Dios a través de lo que es Pascua. En Pascua se definía por el tipo de animal que se ofrecía. Un cordero. ¿Okay? En Yom Kippur se ofrecía un macho cabrío. Por el pecado se hacía el holocausto. Diferentes tipos de animales, diferentes de acuerdo a tu estatus y lo que tú podías traer. Y el agradecimiento, el olá, era una ofrenda de grano. ¿Okay? Puede traer una ofrenda de grano por agradecimiento y cosas así. Habían diferentes tipos de estatus para diferentes tipos de sacrificios con una intención diferente. Tenemos que estudiar los sacrificios un poquito mejor. Entonces, el mapa de personas en el templo para sacrificios, ¿no? Israel, personas especiales de Israel, en el templo habían unas separaciones. Estaba el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Estaba el sacerdote que tenía un área donde podía estar. Estaban los levitas que podía tener su área también. Estaba Israel, los hombres de Israel, las mujeres y después los extranjeros. Había una separación. Así como el Eterno hizo una separación en la creación, también vemos nosotros una separación en el templo. No para minimizar, no para minimizar, sino para establecer un orden de santidad a algunos lugares. La razón por que las mujeres no podían entrar a algunos lugares de mayor santidad no era por razón que ellas no eran dignas por ser mujer. Era por razón de la cultura de aquel tiempo. La cultura porque obviamente Eva se encontraba dentro del espacio sagrado. Eva estaba dentro con Adán, no estaba afuera. Pues quiere decir que en un momento dado la mujer era permitida estar dentro de la perfecta presencia del Eterno. Pero por el problema del pecado, la separación y después los rituales de fertilidad en el mundo antiguo, a la mujer fue relegada a estar en un lugar específico para que el mundo no dijera que el Dios de Israel tenía mujeres prostitutas en el templo. Obviamente esa no era la intención original del Eterno, porque en el Edén se encontraba el hombre y la mujer juntos en el mismo espacio sagrado, ¿no?
Pero en el templo tuvo que haber una separación por la condición cultural de aquel momento en la cual se adoraba y había mujeres prostitutas del templo y también sacerdotisas. Entonces, entonces el Eterno no quiere que el mundo piense que Israel tiene mujeres prostitutas en el templo. Eso fue algo que tuvo que ocurrir por causa del mundo que se encontraba en ese momento. Pero cuando el Eterno, yo pienso, en mi opinión, que cuando sean las cosas todas restauradas, después del milenio, todo va a regresar a su estado original. Entonces, dentro del templo habían espacios sagrados. El mapa de lugares santos basado en pureza. Hay niveles de santidad, ¿no? El templo es un microcosmo de la creación. Y eso es algo que quiero que lo sigan escuchando y continúen escuchando. Por ejemplo, los sacrificios solo se podían hacer en Jerusalén. En ningún otro lugar se podían hacer sacrificios. ¿Okay? Los sacerdotes eran los únicos que podían manipular la sangre. Israel eran personas que tenían el privilegio de entrar al espacio sagrado del templo siempre y cuando estuvieran ritualmente puros. Tenían ese honor. Las mujeres también podían traer un sacrificio, pero solamente estaban delegadas a un lugar específico. Y los gentiles, podía un gentil traer un sacrificio, una ofrenda, ¿no? Una ofrenda al Eterno, pero no podía entrar al espacio sagrado. Siempre y cuando se hubiera hecho conversión. La conversión ahora representa un estatus mayor, que fue de fuera del convenio a dentro del convenio. ¿Me están siguiendo, hermano? Esto es sumamente importante. Yo lo entiendo, yo espero poder hacer un buen trabajo explicarlo. Porque si entendemos que Pablo está hablando en un vocabulario que todo el mundo judío podía entender, lo que era santo, lo que era profano, lo que era puro, lo que era impuro, lo que es caos, lo que es orden. Cuando leemos las cartas de Pablo tenemos que tener eso en mente. Sin incluir la cultura romana, la ley romana, la religión romana, lo que es honor y vergüenza, patrocinio, clientela, todas estas cosas que tienen mucha influencia en el mundo antiguo y en la forma que Pablo escribía también. ¿Okay? Así que no solamente es leer la carta de la forma que nosotros pensamos hoy día, sino entender el mundo. They call it the world view. Paul's world view. En la forma que él percibía el mundo, de donde provenía. Y nos dice quién era él. Era circuncidado en el 8º día. Hebreo de hebreos. De acuerdo a la Torá, un fariseo. Eso nos dice mucho a nosotros. Quiere decir que él va a escribir de acuerdo a cómo él pensaba y cómo se crió. Siempre teniendo el templo como a la parte principal de sus cartas. ¿Por qué? Porque el templo es el microcosmo de la creación. ¿Ok? Entonces él quiere enseñarle cómo en el principio toda la humanidad estaba incluida. Y cómo a través del tiempo se fueron separadas. Y como el Eterno a través de Yeshua, el Mesías, quiere traer a su cumplimiento lo que se originó desde el principio. Por eso es que habla acerca de una nueva creación. De que somos una nueva creación. ¿Ok? Para que entendamos nuestro lugar en esto. Y también se encuentran los mapas de tiempos en el templo. Así como se encontraban el mapas de tiempos en la creación, en la cual tenemos la luna, el sol, las estrellas, los sazones, los tiempos. También en la Biblia se encuentra lo mismo. En el templo lo mismo. Se encuentran los tiempos sagrados, las ofrendas diarias, las ofrendas semanales, las ofrendas anuales, como Yom HaKippurim. Ciertas ofrendas en ciertas ocasiones, especificadas a través de liturgias, rituales, para establecer tiempos sagrados. Así como el Eterno estableció tiempos sagrados en la creación, así el templo refleja el microcosmo de la creación en el templo, con las fiestas. Quiere decir que las fiestas no solamente son fiestas por tener fiestas, son un relato de la recreación, si podemos decir eso, de la creación del Eterno. Que quiere decir que el templo está relatando la creación constantemente, semanalmente. El Shabbat, el descanso de Elohim después de la creación de la semana. Las fiestas es la celebración del plan profético de Elohim para toda la creación y la restauración de todas las cosas. ¿Están conmigo? Yo espero que hayan podido captar esa parte tan importante, porque yo pienso que si entendemos estos principios de orden, caos, el templo, creación, nueva creación y estas cosas, vamos a tener mayor entendimiento del libro de Gálatas.
Ahora, vamos a entrar a la carta de los Gálatas ahora, ¿ok? Para poder entrar a las cartas de Gálatas tenemos que hacer unas preguntas. ¿Qué es el Evangelio? Primeramente, ¿qué es el Evangelio? Porque eso va a ser el argumento que Pablo va a tener en el capítulo número 1 que vamos a cubrir hoy. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, para poder tener entendimiento de lo que es el Evangelio, tenemos que ir a Génesis capítulo 12. Porque dice la Biblia en el libro de Gálatas que el Evangelio fue escrito a Abraham. Entonces, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldiciré, y serán en ti. Esta es la clave aquí. En ti serán benditas todas, vuelvo, repito, todas las familias de la tierra. Esas son las buenas nuevas, que el Eterno va a restaurar a la humanidad a través de Israel, que proviene de Abraham, porque ellos van a engrandecer el nombre del Eterno a través de sus acciones. ¿Ok? Entonces, si este es el caso, ¿cuál es la función de ese pueblo? Si vamos a Génesis capítulo 18, aquí él relata el convenio con Isaac. Dice: y el Señor se le apareció al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, y el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlo corrió a la puerta de la tienda a recibirlo. Entonces estamos hablando acerca del capítulo 18, cuando recibió a los ángeles, ¿no? Entonces el capítulo 18, versículo 18, dice algo bien interesante, que esta es la función de Israel. Le va a prometer un hijo, y de ese hijo van a ser benditas toda la tierra, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo, hermanos, entendía esto. Por cierto, Gálatas capítulo 3, versículo 8, habla acerca de eso. Y la Escritura, sabiendo que Dios iba a justificar a los gentiles por fe, proclamó las buenas nuevas en avanzado Abraham. ¿Ok? Este es el versículo que nos está hablando acerca de las buenas nuevas, de que todas las naciones van a ser bendecidas en él. ¿Ok? Pero también lo vemos nosotros en Hechos capítulo 3, 25. You are the sons of the prophets and the covenant that God ordained with your father, saying to Abraham, and in you the offsprings of all the nations of the earth shall be blessed. Es la misma bendición. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces, hermano, ¿qué es evangelio? De buscar a las naciones para que las naciones tengan participación en la restauración del espacio sagrado y la santidad de Dios en la tierra. ¿Ok? Pero, ¿cómo lo van a hacer? Aquí es donde entra el conflicto de Pablo con los líderes, porque no están actuando de acuerdo al mandato que a Abraham se le dio. Voy a repetir eso. ¿Cuál es el problema que Pablo está teniendo y por qué él está argumentando con los líderes que provienen de Jerusalén? Porque los líderes o las personas que bajaron de Jerusalén están en contra del mandato de las buenas nuevas que Dios le dio a Abraham. ¿Me sigue? Por eso es que Pablo, cuando habla en el capítulo 1 del libro de Gálatas, ¿ok? Capítulo 1, vamos a leerlo ahí y regresamos a Génesis, ¿ok? Gálatas capítulo 1. Ok, Gálatas capítulo 1. Y él dice en el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Mesías para seguir un evangelio diferente, unas buenas nuevas. Y después dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué está hablando de eso? Porque en realidad no es otro evangelio, sino en la forma que se está llevando a cabo ese evangelio, en la forma que se está presentando, no va de acuerdo al estatuto bíblico. ¿A qué Pablo se está refiriendo? A Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 es la promesa de Isaac y le dice acerca de que en él iban a ser benditas toda la tierra. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 19? Esta es la clave, ¿ok, familia? Esta es la clave aquí. Mira lo que dice. Dice, porque yo la he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Elohim, y por eso es que se llama, por cierto, el camino. Por eso es que los creyentes en el primer siglo se llamaban el camino. Hechos capítulo 14, versículo 24 o 24-14. Dice que lo que llama el camino, ¿ok? Por eso es que se llamaba el camino, porque ellos regresaron a lo que el Eterno le mandó a Abraham hacer, de haciendo justicia y bondad, justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces el evangelio es de enseñarle a la humanidad, y yo quiero que capten esto, el evangelio es enseñarle a la humanidad que ellos sí tienen una herencia y una descendencia. Que su descendencia, aunque sean de otros países, somos parte de la humanidad. Y que la humanidad le pertenece a un Padre que está en el cielo. Y el trabajo de Israel es ser el vehículo de traer el mensaje de las buenas nuevas a la humanidad, de que ellos ahora, a través de Yeshua, son justificados para poder entrar. El problema es que el sistema religioso está impidiendo la reconciliación de la humanidad a través de Yeshua. Y ahora están imponiendo a su propia interpretación, el mandamiento, a un mundo pagano, sin tener en cuenta la diferencia entre lo que es pureza ritual y pureza moral. Ellos están imponiendo la ritueza pural, se me olvidó ahora mismo, ritual purity, la pureza ritual por encima de la pureza moral. En realidad ese es el problema. Porque si vamos de nuevo a Hechos capítulo 15, te dice que ellos, para poder guardar la Torah, para ser salvos, tienen que hacer circuncisión. Están mezclando una cosa con la otra. La salvación es el regalo del Eterno a un mundo pagano que acepta al Eterno y cree en el Eterno a través de Yeshua el Mesías. ¿Ok? La circuncisión sería el próximo paso a esa persona cuando ya la circuncisión del corazón tomó lugar, cuando la Torah se le ha enseñado, cuando entiende los procedimientos, cuando entiende las leyes, cuando entiende cuál es lo que requiere ese creador para complacerlo. Entonces esta persona dice, yo quiero comprometerme completamente a ese Dios. Yo quiero pasar por ese ritual de transición para ser completamente parte del convenio y de la herencia y de la identidad. ¿Ok? Pero para entrar al reino, el Eterno comienza con una justificación. Es como una persona de las naciones, ¿verdad? Ellos entran a Estados Unidos o legal o ilegal. Hay dos formas de entrar a este país si tú no eres ciudadano americano. Tú puedes entrar legalmente a través de un aeropuerto por una visa o un bote, lo que sea, un bote que venga acá y tiene un pasaporte, puede entrar. O un avión. O ilegal. ¿Ok? Brincando la frontera, pasando por la frontera, ilegalmente. ¿Ok? La persona que entra legalmente va a tener más justificación que la persona que no entra legal. ¿Ok? Entonces, una persona que se hace pasar por judío y no es judío, es como decir, usurpando la autoridad del pueblo de Israel ilegalmente. Pero a través de Yeshua, él se convierte en la puerta. Y él se convierte en nuestro mediador, nuestro facilitador. Y él se convierte ahora el que nos da la libertad de la opresión del mundo a un pueblo judío que se supone que ejecuta justicia, bondad, equidad para un mundo que necesita del Creador. ¿Ok?
Pero nosotros tenemos que determinar si queremos entrar legal o ilegalmente. Legalmente, yo quiero aceptar a Yeshua como mi amo y mi Mesías y creo que Dios lo resucitó a los muertos. Perfecto. Por tu fe, tú puedes entrar y te justifica a estar aquí. Ahora, tú tienes que guardar los espacios sagrados. Tú tienes que, ahora que entraste, tú tienes que aprender lo que es pureza moral y pureza ritual si vas a Jerusalén. Tienes que observar el mandamiento para obediencia. Las fiestas porque son los espacios sagrados de Dios de la creación. Ahí donde comienza la instrucción de Pablo diciéndole, ok, ¿tú viste la creación aquí? Estas separaciones que hay acá, lo hay en el templo. El Eterno establece lo que es puro aquí y lo que es profano. Aquí el templo dice lo mismo. Ustedes no pueden comer cerdo, porque el templo nos dice no se puede utilizar cerdo en el altar. Y nosotros ahora como pueblo somos un microcosmo del templo. Y en la creación había una separación de los animales. Todo tenía una función. Entonces ahora él está haciendo el contraste, el contexto de esas cosas. Entonces, el mensaje es de justicia y bondad. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están pasando bien? Ok, vamos entonces a entrar al capítulo 1 del libro de Gálatas. Ok, y ahí vamos a comenzar nosotros a hacer lectura. Ya que entendemos estos conceptos un poquito más, podemos leer un poquito más rápido para entender. Ok, capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio del Mesías Yeshua y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Aquí claramente enseña la jerarquía del reino. Pablo es un siervo, un apóstol, un enviado, un shaliach, a través de Yeshua, por medio de Yeshua y de su Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia, eclesía. No le está hablando al individuo, hermanos. Le está hablando a toda la congregación de Israel. La palabra ahí se llama eclesía. A ver qué encuentra acá. No aparece nada aquí. Ok. La palabra eclesía no le está hablando al individuo, sino eclesía. Ok. Entonces, de Galacia, Asia Menor. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua el Mesías. Ok, miren, hermanos. Esta palabrita que ven aquí, paz. Por eso fue que yo comencé a estudiar acerca del libro acerca de Nero. Cuando me busqué a estudiar el tiempo cuando Nero fue el emperador de Roma. Por eso es que Pablo habla siempre acerca de la paz de Dios. Porque en ese tiempo existía lo que se llama de Pax Romana, la paz de Roma. Y ese era el conflicto en el primer siglo entre los creyentes en Yeshua y los romanos. Que los creyentes estaban enseñando la paz de Dios en la tierra, cuando los romanos querían enseñar la paz del emperador y del Dios del emperador en la tierra. Es un conflicto de honor. Entonces, en ese versículo que acabamos de ver ahora mismo, se encuentra gracia a vosotros y paz de Dios. Está hablando en el vocabulario de patrón y cliente. Patrón y cliente. Gracia, o gesed en hebreo, o charis en griego, tiene que ver con un vocabulario secular en el primer siglo. Cuando una persona tiene una necesidad, buscaba de un patrón, una persona mayor que él, con muchos recursos, para que le pueda suministrar algo que él necesite. Pablo está utilizando un vocabulario sumamente importante en el primer siglo, en el versículo 3, que nosotros le damos por alto siempre. Gracia a vosotros. Solamente un patrón extendía gracia. ¿Okay? Igual que el Eterno extendió gracia al pueblo de Israel cuando necesitaba algo. Paz, porque shalom de Dios, la paz de Dios, es por encima de todo. Versus la paz de Roma. Y como Pablo comienza esta carta. Gracia a vosotros y paz de Dios, no de Roma. ¿Ok? Porque los griegos, la gente de Galacia hubieran entendido, eran celtas. ¿Ok? La gente de Galacia hubiera entendido la diferencia. Cuando él dice gracia y paz de Dios, ¿ok? Nuestro Padre, y Yeshua el Mesías, el amo, ¿ok? Claramente él está haciendo una distinción entre los poderes de Roma con los poderes del Dios de Israel. Es un detallito que muchas personas le pasan por encima. Si no entendemos el aspecto cultural, no lo vamos a conectar. ¿Ok? Entonces, versículo 4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados
esta palabra que viene ahora es muy importante. Para rescatarnos o sacarnos o librarnos de este presente siglo, ¿ok? O el cosmos malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, ¿ok? Entonces, bueno, me estoy curioso, quiero leer algo aquí rapidito. Filipenses capítulo 4, versículo 20. Now to our God and Father be the glory forever and ever. Ok, Tesalonicenses 1:3. Ok, entonces dice, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Está hablando acerca del Padre aquí, no de Yeshua, sino del Padre, ok. Entonces, ahí comienza, después que hace una introducción, y es interesante que, y lo tenía en mis notas, a ver si lo encuentro aquí rapidito, porque en mis notas lo leí y me llamó mucho la atención cuando lo leí acá. En la estructura, cuando Pablo habla aquí, yo creo que hice una nota acerca de la forma que él, cuando él hace la introducción, que yo hice la nota acá, discúlpame, es que es bien importante. Ok. Dice, en la página 182 de este libro, Letters of Paul, en la introducción, es algo bien interesante. Lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir. In a usual letter at this point, there should be a blessing. En una carta usual, en este punto siempre hay una bendición. An acknowledgement of God's past activity on behalf of the addresser. Un reconocimiento de las actividades pasadas de Dios a favor de la persona que se está hablando. Por eso es que el Eterno siempre habla en los profetas y dice, porque yo soy tu Elohim que te saqué con mi mano poderosa de Egipto. Ok, es una bendición. Te estoy recordando que yo hice por ti. Pero en la carta de Pablo no dice eso aquí en Gálatas. Dice, with hope for God's future favor, la esperanza de un favor de Dios en el futuro. Pero en esta introducción, la bendición no aparece. The blessing is lacking. Okay? In an honor-shame society, en una sociedad de honor y vergüenza. Okay. Paul's omission of any mention of God's past benefactions among the Galatians and hope for future divine favor will be taken as an attack against the collective honor of the Galatians. Oigan esto. En una cultura, sociedad de honor y vergüenza, okay? However, de todas formas, la omisión de Pablo de mención de cualquier tipo de benefacción de Dios para los Gálatas o favor divino o esperanza en el futuro hubiera sido tomada como un ataque colectivo al honor de los Gálatas. Quiere decir que cuando Pablo hace la introducción y no hay una bendición, lo voy a poner aquí de nuevo para que lo lean conmigo. Cuando Pablo hace la introducción, está hablando aquí con ellos, ok, y después dice, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Elohim para seguir el evangelio diferente. Lo que vamos a hacer, vamos a conectar otra carta de Pablo, para ver la diferencia en la estructura. Vamos a buscar cualquiera por aquí. Ok, epístolas. Ok. Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Elohim, a los santos que están en Éfeso, a que son fieles en el Yeshua el Mesías. Gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y el Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el Señor Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Ven? Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante a Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre. Okay, vamos a tomar otra carta. Vamos a otra carta aquí. Okay. Vamos a tomar esta que está aquí. Timoteo, Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua el Mesías, a todos los santos en Yeshua el Mesías que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de nuestro Elohim y Señor Yeshua el Mesías, y del Señor Yeshua el Mesías. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando por siempre con gozo,
en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día que hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la obra buena la perfeccionará hasta el día del Yeshua Mesías. Es justo que yo sienta esto acá acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. ¿Ve la diferencia en la forma que está hecha? Si tú buscas las cartas de él en todos lados, es igual, menos Gálatas. Vamos a tomar otra. ¿A quién le está hablando? A Colosenses. Ok, comienza con la misma introducción. Pablo, Shalías, ¿verdad? El apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Mesías, que están en Colosas. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Elohim. Esta carta fue escrita en el mismo tiempo que Nero era el emperador, recuerden. Gratitud de Pablo por los colosenses. Mira esto. Damos gracias a Elohim, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, orando siempre por vosotros. Al oír de vuestra fe en el Mesías Yeshua, del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en el cielo y de los que oísteis antes de la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente. Árbol de vida en la creación, ahora los creyentes están dando fruto en la dispersión y creciendo. Así ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. ¿Ok? Entonces estamos viendo claramente que Pablo le está hablando se está hablando de un vocabulario que todos entendían. ¿Me siguen, hermanos? Todo esto es importante para poder entender. Si nosotros no entendemos ni la introducción y el porqué de Pablo y cómo lo hacía, no vamos a tener un mayor entendimiento de las Escrituras. Por eso es que cuando Pablo abre en la carta de Gálatas, ¿cómo él abre él? Con una bendición con todo. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Yeshua el Mesías y de Dios el Padre que resucitó entre los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a la congregación de Galacia. Gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del amo Yeshua el Mesías. Que se dio, ahora mira lo que dice, le añadió esto comparado a los demás, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Que sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí comienza ahora la corrección. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado el que os llamó por la gracia de Mesías para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro, solo que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Es interesante que la palabra ahí, acurse, anatema, cuando tú la trazas del griego al hebreo, es la palabra hegem. ¿Ok? Eso es algo bien interesante que yo quiero que consideren. Lo voy a verificar aquí rapidito. Denme chance porque quiero verificar esto. Y lo voy a verificar con este recurso que tengo aquí, que se llama el Sundervan Illustrated Bible Commentary del Nuevo Testamento. Quiero estar seguro, porque esto es un punto importante y no quiero dar la información incorrecta aquí. ¿Ok? Tenemos que ser muy responsables, hermanos, con lo que decimos y lo que citamos. Porque si no, nos vamos a entrar en problemas siempre con todas las personas que estudian y después perdemos credibilidad. Voy a buscar aquí rápido para entender esto un poquito mejor. ¿Ok? Yo lo leí en este recurso y quiero estar seguro. Aquí dice el versículo 8, ¿verdad? Let them be eternally condemned. Dice, the Greek anathema, okay, que en la versión NIV dice condenados. Is the usual translation in Septuagint for the Hebrew hegem. ¿Ve? Fuera del convenio. Okay. Está utilizando una palabra en el griego que en el hebreo significa hegem, que es como separado o fuera del convenio. O puede ser separado para Dios o separado para juicio. Y Pablo está trayendo ahí un juicio muy difícil porque le está diciendo, estas personas te están llevando a la destrucción si tú sigues caminando por los pasos de ellos, porque va en contra del llamado que se le dio a Abraham, que en él todas las naciones iban a ser santas. Quiere decir que el mismo problema que había en el primer siglo lo hay hoy día,
que la gente piensa que solamente a través del judaísmo como religión se llega al reino. Y aquí nosotros decimos que no es a través de la religión, es a través de la libertad que el Mesías nos ha dado. Pero nosotros tenemos que entrar al convenio de la Torá, guardar el Shabbat, guardar la fiesta, comer limpio, amar a Israel, amar al pueblo, amar la tierra y respetar a los judíos. Pero no tenemos que nosotros entrar a la religión para ser aceptados por Dios. Pero sí tenemos que entrar en comunidad para tener una comunidad para entender lo que es santo, lo que es profano, lo que es puro e impuro. Ok, vamos a seguir leyendo en el libro de Gálatas porque estoy corriendo fuera de tiempo aquí. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Recuérdate lo que es el evangelio. El evangelio era que el Eterno iba a enviar a los hijos de Israel para que pudieran entrar de nuevo al espacio sagrado y hacer justicia y bondad. Para hacer excepción de persona y no aceptar a un gentil que proviene de la casa de Shammai, limitando a los gentiles a entrar al reino, va en contra del propósito de Dios y la reconciliación de todas las cosas en la tierra, restaurar la tierra de nuevo. Versículo 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Recuérdate que era un hombre muy importante en el judaísmo antes de que recibiera Yeshua. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Claramente la gente está retando su autoridad. Dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yeshua el Mesías. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. ¿Ok? De cuán desmedidamente perseguía yo a la congregación de Dios y yo trataba de destruirla. Y como yo avantejaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Hermano, mire, lo que está hablando aquí no está hablando de la Torá. Muchas personas del sistema religioso piensan que cuando está hablando ahí, está hablando de las tradiciones de guardar el Shabbat. No. Está hablando acerca de la teología de una religión que estaba separando lo que es el mundo de Israel por el mundo antiguo. Ok, te voy a explicar lo que es eso. En el tiempo de los helenistas hubo una transición muy grande. Cuando regresaron de Babilonia, el pueblo de Israel se había asimilado. ¿Ok? Cuando entraron los griegos, el pueblo de Israel completamente perdió su estatus de lo que Dios quería de ellos. ¿Ok? Ellos empezaron a mezclarse con toda la impureza moral y todas las cosas inmorales. Ahí cuando entran los macabeos, restaurando el templo, restaurando la autoridad de Elohim, restaurando el altar, restaurando los espacios sagrados. El pueblo tuvo miedo por la influencia asmoniana más tarde y su helenismo. Y comenzaron las sectas farisaicas a tratar de preservar la identidad de su pueblo Israel. La razón por que las purezas los rituales de pureza se manifestaban tanto del templo en la vida cotidiana de Israel en ese tiempo era porque ellos tenían miedo de perder su identidad como pueblo en el helenismo. Entonces, la pureza ritual del templo, los fariseos estaban tan desesperados de mantener la identidad de Israel que empezaron a imponer lo que era pureza ritual en la vida cotidiana, cuando en realidad eso se podía llevar a cabo solamente en el templo. Y eso causó un yugo muy grande para el pueblo. No quiere decir que la pureza ritual no es importante, sino que estaba fuera del lugar donde se podía llevar a cabo. Entonces, uno no puede llevar pureza ritual del templo en Estados Unidos hoy día. Es imposible. Aunque yo quiera, no puedo. Porque si me pongo impuro, entonces ¿qué yo hago? ¿Dónde hay un templo para entrar en purificación de nuevo y estar restaurado? Pero sí, yo puedo ser puro moralmente en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en Australia, en Nueva Zelanda, en todo lugar del mundo. Ahora, si el templo estuviera vigente,
como estuvo vigente en el templo en el tiempo de Pablo. Todas esas personas en la congregación de Galacia, de Gálatas, podían estar moralmente puros, pero estaban todos ritualmente impuros. Pero si ellos iban a Jerusalén, a visitar a Jerusalén, tenían la oportunidad ahora de poder también ser ritualmente purificados para entrar al espacio sagrado del templo o el área de Jerusalén y del templo. No dentro del templo, pero en las áreas donde ellos podían caminar, que era área común. ¿Me están siguiendo? Esto es sumamente importante, porque nosotros no conectamos estas cosas. Leemos la carta, no tomamos en consideración la separación, cuál era el conflicto del primer siglo. Yo entiendo hoy día el por qué las ramas farisaicas, ellos trataron de hacer esa separación de lo que era pureza ritual para la comunidad. Yo entiendo el por qué. Porque el pueblo había perdido su identidad. Y querían tratar de que el pueblo pudiera reconciliarse con el Eterno. Pero se llevaron más importancia. Marcos capítulo 7, Mateo capítulo 23. Todos estos capítulos nos están dando un relato a nosotros de lo que ellos percibían más importante de la obediencia y la pureza moral. Ellos dijeron, si yo soy ritualmente puro, estoy bien. No, sí, pero si tú llevas y ves una mujer y ahora cometes lujuria, entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso te va a guiar al adulterio. Eso está llevando ahora a Yeshua, está llevando un mensaje de una conciencia mayor acerca de lo que es la dedicación del Eterno, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Yo estoy ritualmente puro, pero puedo codiciar a aquella persona, puedo hacer esto, puedo hacer esto. El Eterno envió a Yeshua para que hiciera recapacitar a Israel de que todo comienza igual que comenzó la construcción del tabernáculo, de adentro hacia afuera, del arca del pacto hacia afuera. ¿Ok? Esa es la función del hombre. Por eso es que es circuncisión del corazón primero y después de la carne. Ok, entonces, continuamos leyendo. El versículo 15, por cuando Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, ahí donde se encuentra el monte Sinaí en Arabia, no es en la península de el Sinaí, y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro, delante de Dios, que no miento. Él está justificándose por alguna razón u otra que nosotros no conocemos hoy día. Él se está justificando su llamado. Claramente están retando el llamado de Pablo por las personas que vinieron de Jerusalén. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las congregaciones de Judea que eran en el Mesías, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe, que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Pero están notando algo bien interesante aquí que a muchas personas le pasa por encima. Pero todavía no era conocido en persona en las congregaciones en Judea que eran en Mesías, que estaban en el Mesías. Quiere decir que habían judíos que creían en Yeshua. ¿Ok? Y eso ahora le quita credibilidad al sistema religioso cuando dicen que los judíos no creyeron en Yeshua, cuando la evidencia es clara que sí creyeron en Yeshua. ¿Qué aprendimos hoy nosotros? Que no sabemos nada, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Que no podemos entender la carta de Pablo sin poder entender lo que es el templo, que es el microcosmo de la creación. Si no entendemos la separación de lo que es santidad, lo que es santo y profano en Génesis, no vamos a entender lo que es santo y profano en Levítico, no vamos a entender lo que es santo y profano en el templo, y no vamos nosotros a poder entender en la forma que Pablo le escribe a los gentiles, utilizando el vocabulario del templo y vocabulario de la creación.
pruébenme en esto, vayan y leen las cartas de Pablo, van a ver estos principios en todos lados. Él está utilizando el vocabulario del templo, el vocabulario de las fiestas, y está utilizando la nueva creación. Todos somos nueva criatura, porque tiene que ver eso. Cuando una persona hace una inmersión, es una nueva criatura delante del Eterno, está reconciliado, está restaurado, justificado. El contexto de la carta de Pablo es justificación por fe. Para poder entrar al reino de entre las naciones, el Eterno lo profetizó a través de Abraham. Y el precedente legal es que Abraham no era judío, Abraham era hebreo. Los hijos de Abraham eran hebreos. No había una religión como tal en ese momento. Había un estilo de vida de acuerdo a la Torah. Amén. Que el Eterno lo bendiga, lo guarde. Gracias por su tiempo en el día de hoy. Yo espero que estos estudios les sean de bendición. En la semana que viene vamos a estar cubriendo el capítulo 2 del libro de Gálatas. Así que esa es su tarea, el capítulo 2 del libro de Gálatas, y va a estar repleto de información. Le voy a dar como decimos en Puerto Rico, un detallito para que ustedes puedan enfocarse. Estudien las castas del primer siglo y la influencia en el evangelio. Estudien lo que es patrocinio y clientela. ¿Okay? Estudien lo que es honor y vergüenza. Algunos principios básicos que pueden estudiar, lo pueden buscar en el internet y lo pueden conseguir, para que podamos nosotros movernos rápido a través del capítulo 2. Recuérdense, el Eterno nos bendiga, nos guarde. Él es bueno, santo y poderoso, y que espero que estos estudios sean edificantes para todos ustedes y que nos ayuden a entender el patrón de Elohim, la creación de Elohim, el templo de Elohim en las cartas de Pablo. Shalom.